Bienvenidos, gente liberal, a Hablemos de Libertad. En este segmento vamos a tratar dos temáticas relevantes como son la ética del liberalismo y las relaciones existentes entre el capitalismo y el liberalismo. 2 de marzo del año 2019, son las 11:15 de la mañana en San José, Costa Rica. Este es el cuarto episodio del programa Hablemos de Libertad y hoy vamos a tener dos interesantes temáticas. La primera se refiere a la ética del liberalismo y la segunda sección se refiere a la relación existente entre el capitalismo y el liberalismo. Para esta sesión vamos a tener únicamente la participación de 3 miembros, mi persona Erebo y la compañera Annalise y el compañero Hermes. Voy a hacer una pregunta inicial para lo que es la ética del liberalismo. Compañeros, buenos días. Buenos días. ¿Cuál consideran Buenos ustedes? días. ¿Cuáles consideran ustedes que son los puntos más relevantes de la ética del liberalismo? Bueno, primero, buenos días a todos. También, que en este momento se encuentra en una gira de trabajo, nos mencionó. Y bueno, la ética del liberalismo, de hecho, es un tema no solo muy relevante, sino que también se suele ver desde el lado opuesto, como con cierta ridiculización, digamos. Se plantea que en muchos casos, digamos, también para plantear eso, el liberalismo como tal a veces se plantea como un sistema antiético, digamos, un sistema que no tiene una ética per se, sino una antiética, ¿verdad? Unos principios morales que van en contra de lo que ellos llaman tal vez la naturaleza humana. Y aquí es donde queremos tal vez recalcar algunos puntos para dar dar ese punto de vista liberal sobre qué es la ética, ¿verdad? Para un liberal. Y bueno, se han planteado mucho diferentes autores, Mises, Rothbard, inclusive en el liberalismo se toman aportes de personas que per se no se hacen llamar liberales, como Ayn Rand, que se consideró objetivista o fundadora del objetivismo, pero parte de un concepto de libertad individual. Pese a que los pilares del liberalismo son la defensa de la vida, de la libertad y la propiedad privada, bueno, se entiende que obviamente sin vida no hay ninguno de los otros dos, pero la libertad per se, ya cuando hablamos de individuos que están vivos, ¿verdad? La libertad es ese principio o ese pilar fundamental. Entonces, esa libertad individual implica el estar libres o el no permitir imposiciones externas involuntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no nos pueda comprometer a hacer lo que no queramos, ¿verdad? En contra de nuestra voluntad. Claramente se entiende que hay un cierto nivel en este caso, ¿verdad? De hecho, el qué tanto se permite esa intervención de externos es lo que diferencia las diferentes ramas de liberalismo, inclusive considerando al anarcocapitalismo o al libertarianismo al estilo estadounidense como ramas de un liberalismo muy general, ¿verdad? Entonces, que entre menos se considere la participación estatal, se puede decir que así esa persona se considera de diferentes ramas. Yo no diría que más o menos liberal, porque eso ya para mí y en muchos casos siento que ya es una discusión superada, pero sí diferentes tipos de liberales, ¿verdad? Entonces, lo que quería decir en esta parte es eso, el Estado como tal no impondría su fuerza sobre las personas en ciertos campos de los que del todo es innecesario, ¿verdad? Y algo muy importante que también viene desde la oposición al liberalismo, en este caso el socialismo más particularmente, y el conservadurismo, digamos, de cierto enfoque, es el tema de lo que es la imposición de la creación de un nuevo ser humano, ¿verdad? Ya es conocido por muchos el famoso libro de el Che Guevara y Fidel Castro sobre el nuevo hombre, y eso se plantea, digamos, la oposición se plantea un tema de crear humanos diferentes que pueden aceptar todos esos paradigmas que son hasta cierta forma antinaturales, ¿verdad? Es el control estatal máximo, la ausencia de propiedad privada, la ausencia de libertad real para tomar decisiones, inclusive la ausencia de familia, la ausencia de relaciones básicas que se han desarrollado por siglos, ¿verdad? Y ahí es donde viene el tema dentro de la ética del liberalismo, el no crear un ser humano diferente, digamos, sino entender que el ser humano tiene sus defectos y virtudes y como tal se necesita un marco jurídico liberal para poder controlar, digamos, o para poder prevenir o inclusive castigar en temas de que ya la persona se pasa de ese marco, ¿verdad? O sea, que respeta la propiedad privada, la libertad,
o inclusive la vida de terceros, ¿verdad? Ahí es donde el liberalismo entra con el entendimiento que el ser humano puede ser, entre comillas, bueno, entre comillas, malo, pero si hay un marco jurídico que se respete y que se cumpla a cabalidad, se podría eventualmente lograr que las personas no, bueno, no infrinjan tanto ese marco jurídico. También algo que es muy importante son los valores del liberalismo como tal. Digamos, para tener una ética tiene que tener unos valores. De hecho, me agrada mucho la forma en que los amigos chilenos llaman las discusiones de los temas sociales, que las llaman de temas valóricos, ¿verdad? Porque lo social también de cierta forma es económico. Si hablamos de pobreza, de desempleo, todo eso es económico. Pero cuando ya hablamos de temas valóricos como el rol de la familia, el rol del sexo biológico, el rol del Estado dentro de las relaciones intrafamiliares y todo eso, son temas valóricos, ¿verdad? Igual que el consumo de estupefacientes en adultos, son temas valóricos. Y ahí el liberalismo implica una serie de valores como tolerancia, respeto mutuo, el principio de no agresión, que es un principio básico, quizá el más importante para quienes se consideran anarcocapitalistas. Y bueno, el liberalismo pretende no imponer esto a los demás. Entonces, esa tolerancia y respeto mutuo, de cierta forma, es lo que en una finalidad ya sea en la parte económica del liberalismo, ¿verdad? Que lo vamos a tocar más adelante, pero el tema está ahí. O sea, el tema está en que ese respeto mutuo y tolerancia implica que inclusive cuando yo tenga que lidiar o comerciar con personas que no son de mi mayor agrado, pueda tolerar esas diferencias para buscar un fin de un bienestar mutuo, común, ¿verdad? Y común en el sentido que cada uno de los dos se beneficia hasta cierto punto y ya, ¿verdad? No un bienestar común en el que un tercero me dice quién se debe ver beneficiado y quién no, ¿verdad? Y algo básico que ya hemos comentado en anteriores programas es el principio de la igualdad ante la ley. ¿Qué significa igualdad ante la ley? Para mí es muy importante mencionar que no es igualdad mediante la ley, ¿verdad? No implica cambiar leyes, imponer leyes, buscar nueva jurisdicción para que todos seamos iguales en un sentido de oportunidades o de resultados, sino un tema de igualdad ante la ley, donde hay unas leyes básicas y todos debemos regirnos por estas sin importar nuestro sexo biológico, sin importar nuestro estatus socioeconómico, ni siquiera importando nuestro origen nacional ni raza, ¿verdad? Ahí donde hay un dilema inclusive con algunas personas que consideran que sí deberían de haber ciertas diferencias cuando se trata de extranjeros legales y nacionales, ¿verdad? Que debería haber un cierto trato diferenciado. En particular no creo que sea así, ¿verdad? Y la teoría liberal quizá respalda un poco ese sustento en cuanto a que si una persona es una persona que se considera legalmente dentro de un país, la ética liberal implica el respeto hacia esa persona y un trato igual ante la ley, ¿verdad? Entonces es ese punto donde nos diferenciamos de otras corrientes ideológicas que buscan moldear la ley para favorecer al final del día a sus electores o a la gente que los puede llegar a votar. Y esa igualización o esa búsqueda de una igualdad, digamos, última, ¿verdad?, de oportunidades, genera realmente los resultados opuestos, genera ciertos grupos con privilegios que tal vez antes no los tenían. Eso es me parece muy importante rescatarlo. Y un punto final que quería rescatar, que tal vez está muy relacionado con el tema de la libertad individual, pero que hay que recalcar, y es el tema de la propiedad individual. O sea, yo soy el dueño de mí mismo, ¿verdad? De mi propio cuerpo, de mi propia voluntad, de mis decisiones, y en ese sentido implica que también me hago responsable de mis decisiones. Entonces, como no apoyamos, y lo hemos dicho muchas veces, un libertinaje, ¿verdad? Cada cual puede hacer lo que quiera con su vida, pero tiene que hacerse responsable. Y el liberal en particular no implica que va a apoyar ese hacer lo que quiera, sino que no vamos a quizá intervenir en ciertas cosas entre adultos, pero eso no implica que las estemos respaldando, ¿verdad? Que es algo muy diferente a ciertas otras ideologías contrarias, en particular el progresismo, que buscan el apoyo último de todo lo que es, digamos, de moda y sobre todo lo que les genere nuevos votantes, sin importar si anteriormente estaban en contra, porque ahí sí quiero recalcar que si bien el liberalismo no ha ganado elecciones en muchos países por años, décadas o inclusive nunca, por lo menos los cambios que ha sucedido dentro del liberalismo en temas ideológicos han sido pocos, porque como sus principios son bastante básicos y naturales, de una inspiración general y naturalista, entonces no tienen por qué cambiar, porque el ser humano no ha cambiado, digamos, no es un tema de cambio del ser humano, pero otras ideologías sí buscan ese cambio de un hombre nuevo y por lo tanto, a través de la ley, tratan de moldear a la sociedad.
Hola, buenos días. Bueno, yo muy contenta de estar un sábado más hablando de libertad y me parece que este es un programa súper interesante. Con respecto a la ética del liberalismo, bueno, una de las cosas que a mí me llamó más la atención del liberalismo fue precisamente esa, la ética que tiene este ideario, ¿verdad? Como tal. Y vieras que a mí me da gracia porque por lo general, como decía Hermes, uno escucha que el liberalismo es malo, que solo beneficia a los ricos, que es un sistema explotador y que promueve el libertinaje porque no hay ni valores ni moral. Y eso es totalmente falso. La ética del liberalismo es intrínseca a la naturaleza del hombre, como decía Hermes. Contrario, por ejemplo, a lo que proponía Marx de un hombre nuevo que un día iba a levantarse sin intereses propios, dispuesto a sacrificarse siempre por los demás. No, la grandeza del liberalismo está justamente en entender cómo somos nosotros y sacar de nuestra naturaleza una ética en sintonía con nuestro actuar. Por ejemplo, no es una ética que proponga unos estándares inalcanzables, que lo que genera más bien es sufrimiento, ¿verdad? Su propósito está en enseñarnos a disfrutar y vivir en libertad. La ética del liberalismo, por otro lado, es cooperativa, cree en la división del trabajo. Esto hace que nos ayudemos unos con otros, ¿verdad? Ofreciendo cada día los mejores productos, servicios a bajo costo y de la mejor calidad que podamos, porque en nuestro mismo interés intentamos que nuestros productos, lo que comercialicemos, sea lo mejor para que nos compren, pero a la vez estamos mejorando la calidad de vida del prójimo, la calidad de vida de terceros, por así decirlo. Además, a mí me llama la atención porque es tremendamente respetuosa de la libertad individual. Entiende que cada uno de nosotros tiene derecho a perseguir su felicidad. Y nadie mejor que nosotros mismos sabemos lo que nos conviene, cuáles son nuestros intereses y de igual forma hacernos responsables de nuestros actos. Esto es muy importante, ¿verdad? Esa responsabilidad que es intrínseca a la ética liberal. No, no podemos ser libres si no hay responsabilidad también en nuestros actos. Y bueno, es justo porque creemos en esa libertad individual que la ética del liberalismo promueve el respeto a las decisiones de los demás, así nos parezcan correctas o no. El único mecanismo que nosotros podemos usar es la persuasión, si así lo consideramos. Pero no podemos obligar a nadie a cambiar su forma de pensar o de actuar, ¿verdad? Somos de verdad muy respetuosos de la libertad individual. Y bueno, ya para terminar, es una ética que consolida sus objetivos en hechos, ¿verdad? Es que a veces nos ponen eh, eh, a, a, debatir objetivos de otras ideologías, por ejemplo, y nos comparan el ideal que tienen y con los hechos que nosotros hemos logrado. Y resulta que si hablamos de objetivos pueden ser lindísimos, pero vamos a ver cómo pasan en la vida real. Bueno, el liberalismo ha mostrado en hechos que es muy superior. Mientras el socialismo dice ser el sistema que más se preocupa por el prójimo, es el capitalismo basado en la ética liberal el sistema que ha sacado a más gente de la miseria, contrario al socialismo, que ha sido una fábrica de ser pobres. Por ejemplo, comparemos cómo vivía la gente hace 500 años y cómo vivimos hoy. Ahí nos daremos cuenta de que el pobre de hoy vive muchísimo mejor que el que fue rico hace 500 años. Yo siento que es que a veces olvidamos que la naturaleza del hombre es la pobreza, y es a través del ingenio y de la ética del trabajo como vamos adquiriendo una mejor calidad de vida. Es tan así que hoy en día, para que se hagan una idea, muere más gente en el mundo por la obesidad que de inanición. Esto para mí es una muestra real de amor al prójimo, ¿verdad? No, no es como los objetivos que se ponen los socialistas que se llenan la boca hablando de amor al prójimo, pero que en los hechos la gente vive fatal. Vean Venezuela, no dejan que entre la ayuda humanitaria. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver cuál ética realmente, o sea, yo lo que creo a fin de cuentas, en síntesis, es que no se necesitan más pruebas para decir que el liberalismo no es solamente superior económicamente hablando, sino que su ética también es superior. Y bueno, a mí me gustaría pasar a otra pregunta, lanzarles otra pregunta, a ver, para Erebo y Hermes, de dos temas que me parece que son súper interesantes y que están estrechamente relacionados. A ver, les leo la pregunta. ¿Qué es el capitalismo y cómo se relaciona con el Bueno, de hecho liberalismo? es una muy buena ¿Quién inicia? pregunta. Annalise, relativamente lo que dijiste al final de lo de Venezuela es algo de buena parte de lo que vamos a estar hablando. El capitalismo como tal, y eso es algo importante de recalcar, es un sistema económico, ¿verdad? Y de ahí no, digamos, de ahí no pasa, en el sentido de que el capitalismo inclusive se puede aplicar a medias tintas en otros modelos ideológicos o en otros regímenes de diferente corte, ¿verdad?
Eso en particular me Claro. parece que es ya en sí una demostración de su eficacia y de su eficiencia, porque digamos, no puedes aplicar, no le puedes echar diésel a un carro de gasolina ni gasolina a un carro de diésel, ¿verdad? No va a funcionar bien, rápidamente se va a dañar y demás. Pero el capitalismo, digamos, de cierta forma, es como se podría decir, y aunque suene despectivo, es como las sanguijuelas en la época antigua cuando se curaba así las enfermedades, ¿verdad? Si el paciente está enfermo, Ujú. el capitalismo logra en gran medida curar ciertos de sus males, ¿verdad? No es un sistema perfecto en el sentido de que, bueno, es un sistema de humanos y los humanos no toman acciones perfectas, o mejor dicho, se equivocan y toman decisiones que pueden ir inclusive en contra de su propio beneficio. Y como sistema económico que es, hay agentes privados, o sea, personas, individuos, y ellos son los que controlan la propiedad de acuerdo a sus intereses. Y bueno, en un sistema idealmente liberal, eso se cumpliría a cabalidad y el Estado cumpliría un rol menor en cuanto a supervisión, impartición de justicia y demás, inclusive pudiendo algunos de estos servicios, dependiendo de la teoría liberal, concesionarse, ¿verdad? Entonces, la base de Ujú. esto, del sistema económico, es la fijación libre de precios. Ahí en particular quiero destacar que desde 1800, los 1890, ya Eugene von Bauer, que había demostrado, digamos, el fracaso total del marxismo, que ni se había puesto en práctica aún, por un tema de esa creencia, digamos, en la plusvalía, en que el explotador, llamado el patrón, siempre se beneficiaba del trabajo extra o el valor agregado que le daba el trabajo del ser humano que estaba siendo explotado. Sin embargo, ya se demostró toda esa teoría como falsa, digamos, toda la teoría del valor subjetivo, debido a que si fuera así, entonces un artista que vende un cuadro en 5 millones de dólares, porque la gente así lo valora subjetivamente, uno diría, entonces, ¿qué es? ¿Un trabajador explotado o es un explotador? Y tal vez simplemente es una persona que individualmente pintó una obra. Si la teoría Marx fuera cierta, deberían de haber miles de personas debajo de él trabajándole, ¿verdad? Para hacer la pintura. Claro. Ok, buenos días. Yo voy a continuar con lo que es el capitalismo. La principal característica del capitalismo se basa en el hecho que las personas, en este caso los comerciantes o los empresarios, tienen una motivación que es generar utilidades o el margen de contribución, como se conoce en contabilidad. Eh, Justamente hace unos días estuve en una reunión de compañeros liberales y se hablaba de este asunto del capitalismo, ¿verdad? Que obviamente el comerciante va a querer obtener algún tipo de ganancia por la prestación de servicios o la provisión de algún producto. Pero yo también les comentaba que la administración de empresas en el año 2019, ¿verdad? Actualmente, no solamente se trata de hacer utilidades, ¿verdad? Sino que también pretende darle un beneficio al comprador, al usuario, al consumidor, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que Anadis requiere comprar unas cortinas o unas sábanas, entonces ella va a mi empresa, ¿verdad? Va a mi negocio y yo le voy a ofrecer un producto de calidad, un producto que vaya a satisfacer una demanda, ¿verdad? Una demanda que está insatisfecha. No es que le voy a dar cualquier tipo de producto a un precio alto, ¿verdad? Y ella va a quedar insatisfecha, no. Entonces, en resumen, el capitalismo lo que pretende es generar algún tipo de ganancia o utilidad para para el comerciante a cambio de que el consumidor o el comprador está resolviendo una demanda o una necesidad. Claro, y algo muy importante que viene derivado de eso es el tema de dónde surge o dónde puede el capitalismo desarrollarse mejor. Como lo mencionaba en el punto anterior, el capitalismo es tan eficiente y además tan eficaz que puede funcionar en economías de libre mercado donde el gobierno o el Estado tenga una mínima regulación de lo que son las actividades del mercado, o en economías mixtas donde el Estado como tal intenta corregir fallas de lo que llaman fallas del mercado, ¿verdad? Y procurar el bienestar social o buscar medidas redistributivas de la riqueza. Aún en economías mixtas de esta característica es el capitalismo el que les ayuda a seguir adelante, a seguir a flote. Un caso muy particular que siempre es mencionado es el de los países escandinavos o los países nórdicos. Suecia en los años 50 del siglo pasado era una economía súper liberal, digamos, altamente capitalista, donde no había tanto bienestar social, y a partir de la década de los 60 se empezó a intervenir altamente el mercado
y es debido a la riqueza acumulada que tuvieron, al ahorro y demás, que han logrado seguir, digamos, financiando sus programas, pero ya hoy en día, debido a muchas situaciones como la inmigración masiva que han permitido, ya se está, digamos, poniendo en duda por parte de políticos que antes no lo hacían, porque inclusive la derecha sueca estaba a favor de todos los programas siempre, era un tema que no se discutía, pero ya hoy en día se discute qué tanto se deben de dar ciertos programas para, digamos, liberar un poco las amarras que se le tienen al mercado. Y algo muy particular que mencionó Annalise en el tema de Venezuela. ¿Por qué se insiste en que Cuba es pobre por el bloqueo económico? Entonces, eso nos demuestra, digamos, y es algo que me gustaría que ojalá se les quede grabado y los invite a reflexionar, eso solo demuestra que lo que Cuba quiere no es socialcomunismo, lo que Cuba quiere, según ellos, es un capitalismo administrado por el Partido Comunista Cubano, igual que el capitalismo chino administrado por el Partido Comunista Chino. Venezuela estaba, digamos, renaciendo económicamente por los altos precios del petróleo. Entonces, en Venezuela había un cierto capitalismo en el que se beneficiaban mucho más los líderes del Partido Socialista venezolano, que era básicamente el mismo Partido Comunista en Venezuela, que los militares, que la población. Entonces, conforme la población se fue viendo menos y menos favorecida, ya empezó a migrar, ¿verdad? Los que podían, los demás se fueron quedando, y ya hoy en día que ya no pueden manejar eso, y ahora están diciendo que el último mes han sufrido un bloqueo económico, quieren echar la culpa a eso. Lo que ellos quieren decir es, aunque le pongan palabras diferentes, citen a Marx y a quien quieran, queremos capitalismo, pero queremos administrarlo nosotros. ¿Para qué? Para beneficiarse más. O sea, es un sistema per se que ya derrotó al comunismo real, digamos, ya lo derrotó. Ahora lo que quedan después de la Guerra Fría son más de 30 años de meramente administraciones del capitalismo, digamos, un capitalismo administrado por ellos. Pero bueno, eso es lo que quería destacar, que funciona en cualquier tipo de economías. Ok. Ahora vamos a continuar con los pilares del capitalismo, que son la propiedad privada, el interés propio, la competencia, mecanismos de mercado, libertad de elección y la intervención nula o limitada del Estado. Yo voy a iniciar con lo que es la propiedad privada, que es un elemento, ¿verdad?, muy importante para el desarrollo no solamente del capitalismo, sino también de las economías. La propiedad privada es básicamente que las personas, ¿verdad?, individuos, o pueden ser empresas, puede ser una pyme o podría ser una multinacional, que estas sean capaces de poseer bienes o activos tangibles e intangibles para poder implementar sus negocios en un país. Ahora el compañero Hermes va a explicar lo que es el interés propio. Bueno, el interés propio, ya nos decía Adam, ¿verdad? No nuestro compañero, sino Adam Smith, que era por el interés del carnicero, del cervecero, ¿verdad? Que las personas obtenían esos bienes, por el interés de ellos y no porque simplemente querían hacerlo de caridad. Entonces, resumiendo, las personas quieren satisfacer sus propios intereses y necesidades, y entonces ahí, sin la acción del Estado o del gobierno, ¿verdad? La acción sociopolítica se satisface a través del intercambio entre individuos libres. Ok, ahora yo voy a continuar con lo que es la competencia. La competencia es básicamente que los diferentes personas o individuos que quieren ingresar a un mercado tengan pocas barreras de acceso o barreras mínimas. Obviamente hay barreras naturales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, poder entrar a competir en el mercado de productos lácteos, obviamente hay, ¿verdad?, empresas muy grandes como es, bueno, ahora Lala, que ingresó a Costa Rica, y la Dos Pinos, ¿verdad?, que dificultarían el ingreso, pero básicamente competencia significa eso, que existan regulaciones mínimas o controles mínimos, ¿verdad? Los controles básicos, obviamente debe haber algún tipo de responsabilidad, pero que sí las personas, los individuos puedan ingresar a un mercado fácilmente o salir de él. Claro, y esto viene, bueno, también viene el principio de los mecanismos de mercado. Esto lo que implica es que el libre intercambio de productos o servicios entre compradores y vendedores determina el precio de los bienes. Y ahí está el tema del precio, bueno, el valor subjetivo que el consumidor le da, ¿verdad? Un ejemplo muy claro que podemos ver en Costa Rica es el tema de la intervención estatal para reducir o para del todo evitar la importación de aguacates de México. Fue un mecanismo de intervención, o sea, una barrera no arancelaria
al tratar de decir, mira, es que es por un tema de una medida fitosanitaria, ¿verdad? Y hay medidas arancelarias, como ponerle un impuesto a la importación, por ejemplo, que ya existe aquí en Costa Rica, de un 59% de los artículos electrónicos. Entonces, si yo trato de traerme una computadora portátil, porque aquí no las producimos, y esa fue la idea de poner los impuestos como subsidiar al productor local, bueno, me va a costar un 60% más aproximadamente de lo que ya sale en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esos mecanismos de mercado, si hubiera un libre intercambio, se podrían en general reducir el valor de los productos, ya que habría más competencia también. Ok, otro pilar fundamental del capitalismo y que tiene mucha relación con lo que es el liberalismo es la libertad de elección, ¿verdad? Que las personas puedan comprar un producto que satisfaga una necesidad sin que esté algún ente estatal o externo tratando de imponer qué se debe comprar, qué no se debe comprar, qué se debe consumir o qué no se debe consumir. O en el peor de los casos, por ejemplo, como ocurrió en Venezuela en su momento, que hasta le decían a las personas cuántos productos podrían comprar, ¿verdad? Otro aspecto importante del capitalismo es la inversión del sector privado, ¿verdad? Digamos, obviamente una persona inversionista tiene un capital disponible y obviamente va a buscar un mercado bastante abierto, como en este caso sería el capitalismo, y va a decidir invertir ese dinero o ese capital en un proyecto determinado para obtener obviamente un rendimiento, que es lo que se conoce en finanzas corporativas. Y por la parte de los trabajadores o los colaboradores, también las personas pueden decidir cambiar de empleo, ¿verdad? Por cualquier razón, un asunto de salario emocional o porque va a recibir una remuneración mayor. Claro, y ahí podríamos decir que el último pilar que queremos mencionar, ¿verdad? Y no estamos excluyendo, digamos, que hayan otras teorías y otras partes que mencionen diferentes puntos de vista, es el de la intervención nula o limitada del Estado. Y como lo hemos mencionado antes, con esto queremos decir también de que hay diferentes perspectivas dentro del mismo liberalismo de acuerdo a la intervención del Estado, ¿verdad? Podríamos decir que de acuerdo a la escala, así la persona se puede considerar un diferente liberal. Y como digo anteriormente, para recalcarlo, no es que sea menos o más liberal. Y esta intervención viene, por tanto, el Estado pueda intervenir para proteger derechos de los ciudadanos o corregir acciones que generen fallas en el mercado. Hay muchas teorías alrededor de las fallas en el mercado, porque también muchos teóricos llaman de que son ajustes, o sea, el mercado se ajusta mediante estas supuestas fallas y no debería haber ningún rol del Estado en corregirlas, ¿verdad? Otros creen que debe haber cierto rol en cuanto a ciertas políticas, no llegando tal vez al tema de las políticas contracíclicas que planteaba Keynes, ¿verdad? Y las que Hayek refutó y inclusive eventualmente hasta ganó el Nobel, ¿verdad? Por eso, bueno, lo ganó por otras cosas parecidas, pero el punto es que Hayek como tal eventualmente salió ganador de esa batalla de ideas, pero el tema ahí está en que el Estado como tal puede intervenir o debería de intervenir, según los liberales, en el mínimo de aspectos de la vida de un individuo, de un ciudadano en particular, y ahí estaría un principio liberal, ¿verdad? El de la mínima intervención del Estado. Ok, compañeros, a modo de resumen y de cierre, vamos a hacer como una especie de síntesis. Primero vamos a comenzar con el asunto de la ética del liberalismo. ¿Cuál es el aspecto de la ética del liberalismo que a ustedes les llamó más la atención? Okay, si gusta, Annalise, puedes empezar. Para mí, lo más importante de la ética del liberalismo es que no es desmitificar que sea de ese egoísmo irracional. Por el contrario, como decía Ayn Rand, la ética del liberalismo, bueno, ella no era libertaria, pero sí había mucho de liberal en su teoría. Y para mí es eso, que existe ese egoísmo racional que podemos también ver en Adam Smith, del interés propio, de que no tenemos que cambiar, de que no tenemos que ser un superhombre, que no, a veces cuando ponemos esos estándares tan altos nos produce sufrimiento, dolor al no poderlos alcanzar. No, ahí nos dice, está bien como es usted, está bien, pero la cosa es buscar cómo podemos hacer lo mejor con lo que somos naturalmente. No nos impone cambiar ni convertirnos en alguien que posiblemente nunca seremos, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo más importante de la ética liberal, entender que con nuestra naturaleza podemos hacer
cosas que benefician a la sociedad en su conjunto. Claro, yo quería destacar, ¿verdad? Y sin parecer este compañero de clases de que no pone atención y dice, ay, es que ya dijeron todo lo que yo quería decir. Pero, digamos, el punto de análisis es muy similar, ¿verdad? Digamos, yo pienso que este tema de no tener que crear un hombre nuevo, una sociedad nueva para que el liberalismo funcione, es vital, ¿verdad? Me parece vital. Y yo le pondría como quien dice un corolario al liberalismo no ser una ideología para ricos, como lo han querido inventar y mitificar los socialistas, viene algo muy importante de lo que decía Annalise, y es el tema de que cada cual puede llegar a ser su mejor versión gracias a las herramientas que da una sociedad liberal y una sociedad capitalista. Y esto implica desde querer ponerme un taller de yoga hasta vivir, no sé, en Tamarindo vendiendo granizados o ser un multimillonario, ¿verdad? O sea, eso no importa, digamos, no, para nosotros no hay ninguna distinción. El tema ahí es, tal vez, sin paradojas, ¿verdad? No, es que yo quiero ser trabajador del ICE, ¿verdad? Bueno, y ahí viene todo un tema, ¿verdad? Si usted quiere hacer eso, perfecto, se le respeta, pero como liberal, uno buscará siempre que haya mayor eficiencia y un Estado más pequeño del que existe. Entonces, ese es el punto para mí fundamental, que cada cual pueda desarrollar su vida como se la plantea, sin mayores intervenciones externas. Sí, de mi parte, lo que más me llamó la atención de la ética del liberalismo, ¿verdad? Por dicho, tuve oportunidad de leer varios documentos, es que para el Estado o un grupo, ¿verdad?, que pretenda controlar o dirigir la vida de las personas, va a ser imposible conocer cuáles son todos los problemas y deseos de las personas, ¿verdad? Entonces, prácticamente que ese sería una estupidez o sería vano pretender dirigir la vida de las personas. Y hubo algo que me llamó mucho la atención y que lo quiero compartir acá, es que dice que este ideal, ¿verdad?, especialmente en lo que es el socialismo y el comunismo, dirigir la vida de las personas, generalmente desemboca en tiranías y dictaduras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el individuo pierde su libertad y hay otras personas decidiendo por ellos. Entonces, para mí, de las cosas más bonitas, más nobles del liberalismo, y en este caso la ética, es que cada persona, cada individuo sabe qué es lo mejor para sí y por lo tanto nadie debe estar imponiendo o decidiendo qué tengo yo que hacer o qué no hacer con mi vida. Ahora vamos a continuar con el segundo punto, que era sobre el asunto del capitalismo. Me gustaría conocer su opinión con respecto al tema, a modo de cierre. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. Bueno, para mí lo más importante que tiene el capitalismo y de ahí el éxito es que defiende por encima, digamos, de todas las cosas la propiedad privada. ¿Verdad? Para mí eso es importantísimo porque sin propiedad privada entendida en el principio como nuestro cuerpo, nuestro cerebro y luego las cosas que vamos adquiriendo a lo largo de la vida es importantísimo para motivarnos cada día a levantarnos y trabajar y salir adelante y proyectarnos. Y es vital tener nuestra propiedad privada para poder ser seres humanos completos, ¿verdad? Integrales. Como decía Milton Friedman, cuando una sociedad se empeña en buscar la igualdad por encima de la libertad, no consigue ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces, para mí, el querer buscar esa igualdad por encima de todo es un problema. Es importante darle a cada quien, respetarle a cada quien su propiedad privada y que esa persona se construya su vida a partir de su esfuerzo, de sus ideas, del fruto de la ética de su trabajo, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo más importante. El capitalismo se basa en que nosotros creamos en nosotros mismos. Claro, yo también, bueno, para modo de conclusión de esta parte, en cuanto al capitalismo y su relación con el liberalismo, digamos, lo que mencionó Erevo sobre el tema de la imposibilidad del cálculo económico, ¿verdad? Que es algo que ya planteaba Hayek con su tema de la fatal arrogancia del socialismo, es algo para mí fundamental y tal vez, digamos, por una, se puede decir, desviación vocacional hacia la economía, me parece que es interesantísimo, digamos, el creer a veces, y es algo de personas muy inteligentes, muchas veces que caen en el socialismo, porque no voy a tratar de que todos son idiotas, personas muy inteligentes que creen saber mejor que los demás lo que ellos quieren, hasta el punto tal de llegar a creer que con el cálculo económico, con algunas fórmulas matemáticas, pueden hacer modelos para fingir cómo va a funcionar la sociedad.
y de la teoría económica austriaca, ¿verdad? De Hayek y de otros, cómo se puede ver que esto es imposible hasta en pequeñas escalas, digamos, hasta una sociedad de 100 individuos van a haber problemas, imagínense en cualquier otra sociedad más grande. Y eso es para mí vital, para refutar no solo al socialismo y otras teorías, digamos, ideológicas y económicas, sino también para entender uno como individuo que uno no puede pensar que uno sabe mejor que los demás lo que ellos quieren, ¿verdad? Hasta para un tema de ya un plano personal, ¿verdad? Ok, para mí de los pilares más importantes creo que está el asunto de la libertad de elección. Afortunadamente, bueno, aunque en Costa Rica no vivimos en un libre mercado o un capitalismo pleno, pero bueno, ya existe una conciencia de las personas, ¿verdad? De la importancia de que otras empresas puedan competir, específicamente, por ejemplo, en el caso de los monopolios, ya hace que más o menos unos 10 años que abrieron el mercado de las telecomunicaciones, y yo recuerdo que, bueno, las dos primeras empresas que ingresaron a competir con lo que es Colby, el servicio de telecomunicaciones estatal, fueron Movistar y Claro, y yo me pasé a Claro, ¿verdad? Por un asunto que me ofrecieron unos buenos descuentos que anteriormente, cuando Colby estaba como monopolio, nunca recibí ningún tipo de descuento, no recibí ningún tipo de promoción. Y lo que más me llamó la atención fue cuando alguna gente se molestaba, decían de que por qué no preferir lo nacional. Entonces yo les decía a ellos que a final de cuentas yo tenía la libertad de elegir, ¿verdad? ¿Cuál de las tres empresas podría yo contratar para que me dieran el servicio? Y lo más importante, yo creo que es algo como que a mí me gustaría enfatizar, es que al final de cuentas debemos dejar el asunto nacionalista de lado. Si existe un ente internacional o multinacional o extranjero que quiera brindar un buen servicio, un buen producto a un precio más cómodo, ¿verdad? Generándole a uno algún tipo de beneficio, entonces obviamente uno digamos, no hay ningún problema con que uno prefiera a esa empresa, ¿verdad? Porque sí he notado que algunas personas piensan que lo moral o que lo adecuado es comprarle únicamente a Nacional, ¿verdad? Cuando en este caso, ya hablando de capitalismo, uno no se fija en la nacionalidad, sino que se fija en la calidad y en el beneficio que le brinda un producto. Compañeros, si gustan se pueden despedir para ir cerrando el programa. Bueno, de mi parte yo les agradezco un montón, tanto a ustedes como a los que nos escuchan. Y bueno, esperemos que les haya gustado el programa. Recuerden dejar sus comentarios y el próximo sábado también les traeremos un programa muy interesante. De mi parte también agradecerles, búsquenos en redes sociales, en Facebook como Hablemos de Libertad, también nos pueden buscar en Spotify como Hablemos de Libertad, y bueno, ya tenemos varios episodios, pueden escuchar obviamente si lo están escuchando, y recomendar los demás, ¿verdad? La comunidad con su ayuda crece, y agradecerle también a todo el importe de ideas del grupo, bueno, y de la página del Frente Liberal Clásico. Ok, bueno, de esta manera cerramos el programa. Les vamos a hacer un adelanto para el siguiente programa. Vamos a hablar sobre el por qué las mujeres participan poco en el liberalismo, ¿verdad? Buscar algún tipo de hipótesis para poder explicar este fenómeno. Entonces, eso lo vamos a tener en el siguiente programa. Que tengan buenas tardes. Hemos finalizado con un episodio más de Hablemos de Libertad. Los invitamos a seguir escuchando nuestro programa y les adelantamos que para nuestro quinto programa vamos a hablar del rol de la mujer en el liberalismo. Nos escuchamos.